Otro es compraventa de marcas, patentes, la adquisición de negocios. ¿Qué es lo que te permite la norma? La norma, tanto, vamos a decir, tanto la mexicana como la internacional, es decir, ¿sabes qué? Acabo de adquirir un negocio y este negocio me costó, vamos a decir, $1,000 o $1,000. La diferencia de los valores registrados contablemente puede ser capital contable. La diferencia de estos $1,000 y un capital contable, vamos a decir, de $300, me marca ese conjunto de intangibles que tiene posibilidad de registrarse. Entonces, se hace una evaluación de todos los intangibles que se pueden identificar por parte de la empresa y se determina un valor para cada uno de ellos, a fin de que lo puedan reflejar en el nuevo balance de la empresa una vez adquirido el negocio. Otro elemento es cumplimiento de las normas de información financieras. ¿Sí? Y el otro es el cálculo y reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos de larga duración, que ustedes también lo deben de conocer porque está también en una norma internacional. Y hay una cosa que ha adquirido muchísima relevancia últimamente, que es el análisis anual sobre el valor del negocio. Como ustedes saben, los estados financieros tradicionales no reflejan la situación real de un negocio en términos de la generación de valor. Entonces, hay muchas empresas que dicen, a ver, en este momento necesito saber cómo estoy parada en relación al valor que he estado generando a través de todo este proceso. Y lo usan con dos propósitos, porque muchas veces quieren estar preparadas por si llega un posible comprador, o también lo usan para determinar el pago de bonos a sus ejecutivos derivado del resultado y generación de valor de un año a otro. Entonces, este es parte de los propósitos de la primera, o sea, para dar respuesta a la primera pregunta que realizamos. Respecto a la segunda pregunta, es ¿quiénes son los principales usuarios de la evaluación? Yo considero que hay esencialmente cuatro: comprador, vendedor, la autoridad, que generalmente es la autoridad fiscal, generalmente, y los asesores externos, que muchas veces son los que solicitan que se haga una evaluación para una determinada estrategia fiscal o para reflejar algunos aspectos que tienen que ver con la marcha del negocio. Y por la parte del comprador y el vendedor, yo les quiero decir, ¿perdón? Escuché algunas cosas de tu pasado por todo lo que me comentan en el pueblo. Así que hoy vine completamente decidido. Mi corazón es tan vasto como así que tu aventura no es importante para mí. No, creo que alguien está con el micro prendido. Ok. Me parece que era una pregunta. Bueno, por la parte del comprador y el vendedor, también el vendedor debe de ubicarse. Hay un principio donde cuando hay un proceso de compra-venta, los dos deben de tener acceso a la misma información. A la misma información. El que va a vender debe de poner a disposición de quien va a comprar toda la información sobre la empresa. ¿Sí? Ahora bien, si el vendedor le pide a un valuador que lleve a cabo la evaluación de su negocio, generalmente el valuador lo que trata de hacer con esa misma información es destacar las fortalezas del negocio. ¿Sí? Cuando el comprador le pide a un valuador que lleve a cabo la evaluación de ese negocio que pretende adquirir, pues sobre todo el valuador lo que tiene que fijarse es más que nada en los riesgos que puede observar derivado de la información que están compartiendo. Entonces, este es básicamente lo que podemos decir respecto a los usuarios de la evaluación, dando respuesta a la segunda pregunta. Respecto a la tercera, ¿cómo llevar a cabo una evaluación? Básicamente más bien no básicamente, hay tres enfoques de evaluación: el enfoque de ingresos, el enfoque de costos y el enfoque de mercado.
Perdón, se me pasó a decir, también hay evaluaciones inmobiliarias y hay evaluaciones de maquinaria y equipo, aparte de las posibles necesidades de evaluación. Sí, disculpa, pero como aquí hay un sesgo por el tipo de actividad que me dedico, me brinqué esas dos. Bueno, el enfoque de ingresos. Básicamente, el enfoque de ingresos se determina para poder determinar la capacidad que tiene un activo o un conjunto de activos de generar beneficios futuros. Ese es en esencia lo que considera el enfoque de ingresos. Y vamos a decir que hay esencialmente tres métodos dentro de este enfoque. Uno es el de capitalización de rentas, que es este enfoque se utiliza mucho para determinar el valor de un inmueble con base en una renta determinada. Entonces, lo que se hace es, se investiga cuál es la tasa de capitalización adecuada para este inmueble, dependiendo de sus características, su ubicación, el uso del inmueble, porque puede ser para fines industriales, fines comerciales, puede ser para vivienda, etcétera. Y en base a la renta que está cobrando se puede determinar el valor del inmueble. Entonces, este es uno de los métodos basados en ingresos derivados de un activo. El otro método es el de flujo de caja descontado, que más adelante lo vamos a ver a detalle, en donde se aplica básicamente una tasa de descuento, una serie de flujos de caja por periodos futuros. ¿Sí? También lo vamos a ver más adelante a detalle. En general, se basa en proyecciones de ingresos, o sea, más bien que ingresos de flujos de efectivo, ojo, de flujos de efectivo por un X periodo determinado, ¿sí? La norma recomienda que se hagan proyecciones con base a 5 años. Yo las realizo a 10 años por fines de presentación, ¿sí? Pero hay un factor que es un factor residual, que también lo vamos a ver en detalle más adelante, que es lo que modula al final el valor el valor que está llegando de un negocio, ¿sí? Entonces, así se proyecta en 5 años o 10 años, ese factor residual es que modula finalmente el valor, permite llegar más menos pesos, pero a un monto igual. O sea, aquí realmente el número de proyecciones no es tan determinante. Solamente se usan proyecciones, vamos a decir, por ejemplo, a 20 años, cuando hay una concesión por parte del gobierno que está, pues obviamente ya sabes que esta concesión es por 20 años, sin que haya la certidumbre de que se vaya a renovar. Entonces ahí es cuando se evalúa un negocio que está basado en una concesión, entonces se proyecta entonces, la vida que quede restante de esa concesión. ¿Sí? Y hay otros modelos, que es como evaluación de opciones, que son un poco más complejos, pero, pero también se utilizan, sobre todo cuando hay, estos de opciones se utilizan mucho cuando hay en las empresas varios proyectos de crecimiento en desarrollo, sobre todo cuando implican el desarrollo de intangibles. Entonces, el método de opciones es un método válido que también se utiliza, pero no está tan generalizado porque es un poco complejo de llevar a cabo. Ventajas y desventajas. Vamos a decir que la ventaja del enfoque de ingresos básicamente considera con la parte que tiene que ver con la rentabilidad futura. ¿Sí? Segundo, porque también me ayuda para poder ver toma de decisiones respecto a inversiones. ¿Sí? Y lo otro es que pues, se adapta a diversas industrias y tipos de activos. La verdad es que el enfoque de ingresos se adapta a cualquier tipo de industria, a cualquier. ¿Sí? Las desventajas tienen que ver esencialmente con el manejo de la información y la forma como se utiliza. Es esencialmente las ventajas que se pueden considerar para el enfoque de ingreso.
El enfoque de costos. El enfoque de costos tiene que ver básicamente con el concepto de reemplazo o de reproducir un activo determinado para un comprador o un vendedor. ¿Sí? Hay esencialmente tres métodos, que es el costo de reemplazo, el costo de reproducción y el método de valor neto de reposición. Son los que se utilizan esencialmente, y este enfoque se aplica para evaluaciones de maquinaria y equipo. En el enfoque de costos, la depreciación es esencial, y la otra parte es la obsolescencia económica. Así son esos elementos que se deben de considerar cuando se aplica este enfoque. La ventaja es, como ya lo comentamos, es para maquinaria y equipo sobre todo, y también se usa para inmuebles no tanto, porque a veces el evaluar inmuebles vía el enfoque de costos cuesta trabajo, porque, y sobre todo cuando son inmuebles grandes, porque hay que considerar esencialmente una revisión de todas las instalaciones, sus características, el estado que están en ese momento, aquellas cosas, instalaciones que son valiosas, etcétera. Es el enfoque de costo desde el punto de vista para evaluar inmuebles es realmente complejo. La desventaja tiene que ver, como decíamos, es a veces poder sobreestimar el valor en el mercado donde la oferta y la demanda afectan los precios. Y segundo, pues obviamente que no considera la rentabilidad futura del activo que está evaluando. Simplemente es decir, en este momento tengo una maquinaria, la quiero vender, ¿en cuánto la puedo vender? Así. Ese es el elemento central para la parte del enfoque de costos. Y luego viene el enfoque de mercado. El enfoque de mercado es, en esencia, comparar transacciones que se dan en el mercado de manera reciente. Así. ¿Sí? El enfoque de mercado está basado en la existencia de mercados organizados. ¿Por qué? Porque tenemos que obtener la información precisamente del mercado para poder llevar a cabo una evaluación. ¿Sí? Esencialmente vemos, por ejemplo, comparables de mercado y el método de múltiples del mercado. Cuando buscamos comparables del mercado, es posible, por ejemplo, en mercados organizados, relativamente, es el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque el mercado inmobiliario es posible encontrar a través de múltiples páginas de Internet las ofertas que hay en renta, en venta, para casa habitación, para departamentos, para almacenes, para naves industriales, oficinas, etc. ¿Sí? Y el mercado de múltiplos de mercado se utiliza esencialmente para hacer un análisis del valor de una empresa con base en información de empresas públicas que son similares a la empresa que está analizando. Realmente el método de múltiplos de mercado se usa para tener una idea nada más. ¿Por qué? Pues porque, como también vamos a ver más adelante, deja de fuera un conjunto de elementos que se deben de considerar al hacer una evaluación de un negocio, pero nos permite ver o tener una idea aproximadamente de cómo estaría mi empresa si uso un múltiplo de estos, de los que están aquí ustedes viendo en la pantalla, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del enfoque de mercado? Como ustedes ven ahí, es condiciones reales del mercado, la percepción de valor de compradores y vendedores, y la otra cosa es la disposición de información. ¿Sí? Esa es esencialmente la de las ventajas. Y la desventaja es
si no hay, o sea, si no hay información confiable, normalmente te permiten hacer ajustes a la información, ¿sí? Y eso no es tan sencillo. Inclusive, por ejemplo, los valores inmobiliarios, o sea, primero recurren a la información de mercado de empresas similares de la zona donde está el inmueble que van a evaluar. Y luego llevan un conjunto de ajustes para homologar, la información de los inmuebles comparables que tiene que ver con la ubicación, con el frente, es una esquina o no está en una esquina, y otros comparables que tienen que ver con la relación entre el valor unitario, así por metro cuadrado, y la dimensión del inmueble en metros cuadrados. ¿Sí? Y no es tan sencillo llevar a cabo estos ajustes o esta homologación. Por eso es que se debe tener certeza que la información que se está utilizando para aplicar el enfoque de mercado es la adecuada. Ahora, ¿cuáles son las bases de valor definidas? Esta parte me voy a centrar esencialmente en el primer renglón, porque esto es importante. Primero, el enfoque de costos, como ya habíamos visto anteriormente, es reposición del activo, factores de obsolescencia y costos de activos iguales o similares. En el comparativo del mercado, el concepto central es el equilibrio del precio. ¿Sí? Por eso es que les decía que es importante que la información que estamos utilizando para llevar a cabo un comparativo del mercado me permita llevar a una condición de equilibrio del precio, porque esa información que estoy utilizando pues tiene el grado de comparabilidad adecuado. Bueno, operaciones comparables y la otra condición, los mercados organizados que ya habíamos comentado. El de ingresos o rentas. Hemos dicho que es básicamente, que implica es el anticipo de beneficios, pero el más importante es de factores internos. ¿Qué significa? Pues que el ingreso, el enfoque de ingresos para aplicarlo, sobre todo cuando se va a evaluar un negocio, los que determinan realmente el valor del negocio son esos factores internos de la empresa, que también lo vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Sí? Entonces, estos son en general la parte de las bases de valor definidas para la cuestión de la evaluación de los tres enfoques. Ahora, ¿cuáles son las premisas de valor definidas? Esto, por lo general, se lo van a encontrar ustedes en las normas de información financieras. ¿Sí? En el caso de México se desarrollaron, hay normas locales, pero están totalmente alineadas a las normas internacionales. Entonces, son cuatro, vamos a decirle, son cuatro en principio los principios de valor, que es el valor de mercado, que indica el precio más probable que podría lograrse en un intercambio en un mercado libre y abierto. Valor de uso, lo van a encontrar por default en las normas de información financiera, ¿sí? Es el valor presente de los flujos de efectivo futuros que se espera se deriven del uso continuo de un activo y su disposición al final de su vida útil, utilizando una tasa de descuento apropiada. El valor de inversión indica los beneficios que una entidad disfruta por la tenencia en propiedad de un bien nativo, y el valor razonable, se estima el precio que razonablemente se acordaría entre dos partes específicas para el intercambio de un bien o un activo. Yo les quiero decir que este concepto de valor razonable para fines de evaluación es al que más recurrimos. ¿Por qué? Por los elementos que les dije de quiénes son los usuarios de las evaluaciones. Entonces, aunque yo esté del lado del comprador o esté del lado del vendedor, debo de aplicar el principio de valor razonable. Yo puedo tener, o sea, si, vamos a decir, si el comprador le presenta mi evaluación a su vendedor y su vendedor le presenta la evaluación a su comprador, vamos a decir que se van a encontrar diferencias.
Pero si se hace bien los trabajos, porque usas la misma información, las diferencias no deben ser tan marcadas. ¿Por qué? Porque si se aplica este concepto de valor razonable, pues obviamente si yo les digo, bueno, si estoy del lado del vendedor, pues trato de darle un plus a la parte de sus fortalezas. Y si estoy del lado del comprador, pues trato de hacer un castigo por el llevado de los riesgos. Pero el concepto de valor razonable me debe de permitir sentar las bases para llevar a cabo una negociación. ¿Sí? Si los valores son muy extremos, lo más seguro es que no van a llegar a ningún acuerdo. Y el otro concepto de valor razonable también está relacionado por el lado de la autoridad. Porque al final la autoridad también va a revisar los criterios con que llevamos a cabo una evaluación. Y si este valor es razonable o no, de acuerdo con la información disponible. ¿Sí? Y con la forma como llevamos a cabo las proyecciones. Miren, estas son otras bases que están en el IBS, que es el International Evaluation Standard. Se dan cuenta, son las mismas, pero quiero hacer hincapié en la última. Este es muy importante porque también vamos a ver más adelante otro concepto que es determinante para la parte de evaluación. Es el valor sinérgico. Dice, es el valor adicional que se crea cuando dos o más activos se combinan, generando beneficios que no se obtendrían si los activos se valoraran por separado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar con la cuestión de la información para fines de evaluación. Esto inclusive lo van a encontrar en las normas internacionales, tal cual como están el cuestión de los insumos, así lo plantean. O sea, insumos reales, que son la información que obtenemos del mercado, ¿sí? O flujos de efectivos reales generados por el bien o el activo, que generalmente es información histórica. Costos reales o efectivos del bien o activo idénticos o similares, que también es información histórica, es decir, es información que ya existe. Y los insumos supuestos básicamente tienen que ver con las proyecciones, ¿sí? Esencialmente. Y hay una cuestión importante que es la actitud percibida de los participantes en el mercado frente al riesgo. Y esta información se obtiene básicamente a través de análisis estadístico que se obtiene de información de mercado y se llegan a estimaciones sobre esta percepción del riesgo, ¿sí? Luego también lo vamos a ver un poco más adelante. Otra forma de ver los estados financieros, y bueno, y esto ustedes lo saben mejor que yo porque yo soy economista, no soy contador, pero bueno, al final es la información que tenemos que utilizar, ¿sí? Para nosotros, para fines de evaluación, el balance con el enfoque financiero es el que utilizamos esencialmente, ¿sí? Obviamente se deriva del balance contable, pero tenemos que trabajarlo con esa perspectiva del balance financiero. Otro, vamos a decir que es el ciclo de recuperación de efectivo. Esto también nos da una información muy importante porque el ciclo de recuperación efectivo, como lo lleva a cabo la empresa, afecta el capital de trabajo. Y el capital de trabajo es un elemento esencial para llevar a cabo una evaluación. Entonces, uno de los aspectos que llevamos a cabo cuando hacemos una evaluación, junto con todo el análisis de las razones del balance y las razones del estado de resultados, es ver la evolución de la empresa en términos del ciclo de recuperación de efectivo. Eso da información muy valiosa. El otro concepto que usamos en evaluación es el concepto de negocio en marcha, ¿sí? Este es un concepto central. ¿Por qué? Porque si hacemos una evaluación, como les dije, lo hacemos con base en proyecciones, ¿sí? Y la base de proyecciones que les digo son a 5 años o a 10 años, con el elemento del valor residual. Pero en principio una empresa pues puede durar 100 años, 20, 30, ¿sí? Si no está ligada a una concesión. O sea, la empresa puede durar
mucho tiempo. Entonces, el concepto de negocio en marcha es esencial, ¿sí? Fíjense la definición. Valor en uso continuo, considerando la empresa en cuestión como un conjunto de activos intangibles, financieros e intangibles integrados que interactúan entre sí produciendo beneficios económicos. Bajo este postulado de valor se asume que la empresa continuará en operación en el futuro, ¿sí? Si se dan cuenta, este concepto de negocio en marcha, tal como está la definición que tenemos aquí, está muy ligado al concepto de valor sinérgico. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos que ver el negocio precisamente la forma como el uso adecuado de los tres tipos de elementos que son los activos tangibles, activos fijos, los activos financieros, que son esencialmente el capital de trabajo, y los intangibles que están integrados en la empresa. Aunque la mayoría de las veces los intangibles no están registrados en el balance, pues porque hasta el momento las normas no te permiten registrarlos los que se han desarrollado internamente, aunque ya hay una evolución muy, muy grande sobre ese tema, sino aquellos que han sido adquiridos, ¿sí? Vamos a decirle de esa forma. El concepto importante es el concepto de valor presente. Para hacer una evaluación, la proyección de los flujos se debe de traer a valor presente. ¿Por qué? Porque lo que importa es de cuánto vale en este momento el negocio, tomando en consideración la previsión que tenemos de sus beneficios futuros, ¿sí? Y que esos beneficios futuros, ya sea a través del crecimiento de las ventas o por ahorro en costos y gastos, determinado con los resultados que se tiene con su intervención en el mercado, lo tengo que traer este valor presente. Bueno, hay dos formas, más bien hay hay dos formas de expresar el valor presente. Uno es el valor que se llama esperado, y aquí lo que se hace es hacer diferentes escenarios de los resultados de la empresa usando como tasa de descuento una tasa libre de riesgo. ¿Por qué? Porque los riesgos a considerar para la empresa los vamos a ver a través de esos escenarios. Sí. Bueno. Y el valor presente estimado es simplemente una sola proyección y todos los riesgos los vamos a considerar en la tasa de descuento. Esa es esencialmente la parte que tiene que ver con la forma de poder de poder expresar el valor presente. Ahora, fíjense, por ejemplo, todo lo que es el marco normativo en términos de evaluación. Todos los elementos que dicen NIF corresponden a las normas mexicanas. Pero fíjense, encontramos elementos de evaluación en los postulados básicos. Encontramos elementos de evaluación en las normas que tienen que ver con el reconocimiento y evaluación, con la adquisición de negocios, con la determinación del valor razonable, que ya lo comentamos anteriormente, con la cuestión de activos intangibles, con la cuestión del deterioro de los activos de larga duración, con actividades agropecuarias. Y el resto, estas normas que les acabo de mencionar, casi todas están consideradas en la parte que tiene que ver con las normas internacionales, ¿sí? En México hay una norma mexicana de evaluación y hay un conjunto de procedimientos técnicos desarrollados por un organismo gubernamental que es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Ellos tienen aproximadamente, yo creo que tienen que tener como unos 20 procedimientos técnicos donde hacen una revisión exhaustiva de cómo se lleva a cabo una determinada evaluación de diferentes tipos de activos, ¿sí? Y plantean los tres enfoques y cómo se deben presentar, cómo se deben presentar los reportes, y tienen desde para cuestiones de monumentos históricos, predios rurales, negocios, maquinaria y equipo, o sea, es
les digo, son como 20 procedimientos técnicos. ¿Sí? Y es interesante porque al final vamos a decir que de alguna forma los evaluadores, sobre todo cuando estamos ante la autoridad, podemos respaldarnos mucho en los procedimientos técnicos que fueron desarrollados por la autoridad mexicana. Los organismos internacionales esencialmente que tienen que ver con evaluación son los que están aquí. Y el quizá el más importante para la cuestión de evaluación es el International Evaluation Standard. Pero en casi todos estos hay siempre un elemento a considerar por la cuestión de evaluación, por la cuestión de los activos que se están considerando, ¿sí? Bueno, fíjense, este es ya el concepto del método de flujo efectivo descontado. Yo, antes de continuar con todo lo que sigue, ustedes ya están por finalizar la carrera, estoy seguro que muchos de ustedes son emprendedores o están ya relacionados con una empresa donde ven procesos, etcétera, pero se dan idea de cómo es el negocio, ¿sí? Bueno, si ustedes se ubican como emprendedores, para desarrollar un negocio, ustedes requieren llevar a cabo un plan de negocios. ¿Están de acuerdo? Y un plan de negocios es como desarrollar una evaluación, tal cual. ¿Qué es lo que me permite el plan de negocios? Cuando llevo a cabo, lo tengo que documentar y lo tengo que escribir. Vamos a decir que esencialmente es llevar a cabo un checklist tal cual de lo que quiero emprender. Y normalmente cuando llevamos a cabo un plan de negocios, lo tenemos que visualizar en términos de soluciones. La primera solución es la solución estratégica. ¿Y qué significa esto? Es que tengo que definir con precisión cuál es el modelo de negocios que voy a llevar a cabo, con el cual voy a abordar el mercado, mi mercado objeto. Así. Ese es el modelo, es decir, esta es la solución que tengo que desarrollar primero, antes que nada, es el modelo de negocio que voy a llevar a cabo, mi emprendimiento. La segunda solución tiene que ver con la solución comercial. Y ya es donde yo exploro cómo voy a abordar el mercado en términos, o qué mercado voy a abordar. ¿Sí? Dependiendo el tipo de producto o servicio que estoy desarrollando con mi emprendimiento. Y la tercera solución es la solución técnica. La solución técnica lo que permite es determinar costos y gastos y la necesidad de inversión que me requiero para llevar a cabo mi emprendimiento. Y la cuarta solución es la solución financiera. Estas cuatro. Perdón. Ya. Entonces, si se dan cuenta, estas cuatro soluciones siempre las vamos a ver cuando llevamos a cabo una evaluación, porque al final es lo mismo. Tengo que revisar cuál es la estrategia de negocio que está llevando a cabo la empresa que estoy evaluando. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de mercado que está abordando? ¿Por qué? Pues porque en función del mercado es la industria donde se ubica. ¿Sí? Y por lo tanto, eso también determina ciertos elementos para poder llevar a cabo la evaluación por el tipo de información que voy a utilizar. La solución técnica, pues tengo que revisar los estados financieros históricamente para ver cuál es el comportamiento de la empresa. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es pasado, pero un emprendimiento es hacia su futuro. Entonces, es la idea donde tengo que ver conjunto de activos, etcétera, para llevar a cabo este emprendimiento. Y la solución financiera, pues es igual. Las proyecciones que tengo que llevar a cabo para desarrollar mi plan de negocios y las proyecciones financieras que tengo que llevar a cabo para determinar el valor de un negocio en el presente. ¿Sí? Entonces, con base en eso, es lo que podemos observar, por ejemplo, la importancia de la forma como llevamos a cabo el método de flujo de efectivo descontado. ¿Sí?
No me voy a detener mucho en la cuestión de la fórmula porque no es relevante. Para mí lo importante simplemente es el concepto de flujo de efectivo descontado, que es flujo de activos proyectados traídos a valor presente. Ese es el concepto importante de la parte del flujo de efectivo. Ahora, normalmente usamos tres tipos de conceptos de flujo de efectivo. El efectivo libre, que es básicamente el que me permitiría poder atender a aquellos que tienen que ver, que han aportado dinero para el negocio, que es deuda y que es socios. El flujo de efectivo para los accionistas simplemente se reduce a cuánto les tocará a ellos del flujo de efectivo para llevar a cabo la operación. Y el flujo de efectivo para el capital. Si se hace cualquiera de esos tres conceptos, si se hace de manera correcta, la evaluación se tiene que llegar al mismo valor, ni un peso más ni un peso menos. Sin embargo, el flujo que más se utiliza en evaluación es el de flujo de efectivo libre. ¿Por qué? Porque me simplifica mucho la forma de abordar las proyecciones. ¿Sí? El flujo efectivo para los accionistas, el flujo efectivo para el capital, muchas veces tengo que considerar ciertos factores, la deuda, etcétera, que pueden complicar el desarrollo de la evaluación. Entonces, vamos a decir que ya estoy seguro que en Perú, estoy seguro que, bueno, México no se diga porque conozco bien el mercado, y estoy seguro que en cualquier otra parte del mundo el que prevalece es el flujo de efectivo libre. Yo he hecho evaluaciones para Chile, he hecho evaluaciones para Colombia, he hecho evaluaciones para Venezuela y he hecho evaluaciones para Estados Unidos. Y básicamente, o sea, vamos a decir que a veces las observaciones que hacen tienen que ver más que nada con los criterios para las proyecciones y no tanto la forma o la metodología aplicada para llevar a cabo la evaluación. Bueno, la tasa con que se trae a valor presente los flujos efectivos proyectados, la tasa de descuento, está determinada por el concepto de costo medio ponderado de capital. El costo medio ponderado de capital básicamente está integrado por, vamos a decir, la participación de las dos fuentes básicas de financiamiento, que es el capital propio y los préstamos. ¿Sí? Este concepto de costo medio ponderado de capital está soportado por el modelo CAMP de William, Sherp y de Merton. Así que este concepto de CAMP se utilizó o se sigue utilizando, de hecho, para la integración de portafolios de inversión. ¿Sí? Y sobre todo está orientado para poder determinar, vamos a decir, el grado de riesgo que implica la integración de un determinado portafolio, tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no todos los inversionistas tienen el mismo perfil vamos a decir, de aceptar cierto tipo de riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los que son inversionistas así, que odian el riesgo, se van a ir por instrumentos donde las tasas son libres de riesgo. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues arriba comienza a integrar el portafolio, pues con un porcentaje determinado de instrumentos libres de riesgo, con instrumentos del mercado de capital. Ese es esencialmente la base. Entonces, este modelo de CAM, de Williams, Sherp y de Merton, es el que se ha utilizado para poder integrar el costo medio ponderado de capital, que ustedes se conoce como WACC, que es el término, vamos a decir, el término inglés para determinar el costo medio ponderado de capital. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, este es el resultado básico de una evaluación. ¿Sí? Fíjense, si se dan cuenta, como lo tengo integrado, el costo medio de ponderado de capital no solamente tiene los dos conceptos de los fondos de financiamiento
para fines de ponderar, sino que el costo medio ponderado de capital, básicamente las variables que lo integran son las variables de mercado que tienen que ver con el costo del financiamiento, con una tasa libre de riesgo y con el rendimiento del mercado de capitales. Esos son los elementos que modulan el costo medio ponderado de capital. En el caso de México, el Price, junto con la UNAM y junto con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, desarrollaron un libro donde ellos recomiendan que para poder integrar el costo moderado de capital, deberíamos de considerar mercados de capitales más estables que el de nosotros, como es el norteamericano. Y esos, o sea, es decir, deuda, tasa libre de riesgo y el rendimiento del mercado de capital. Y esos elementos modularlos con factores internos, como es el premio por riesgo de empresas pequeñas, la volatilidad relativa del mercado mexicano y la tasa de riesgo país. ¿Sí? Y con base en eso poder modular el costo medio ponderado de capital. Bueno, si ustedes ven aquí, por ejemplo, ya la tasa que tengo, que llegué hasta de un 21.48, y es la que voy a aplicar para poder traer a valor presente los flujos de efectivo que desarrollé. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es muy importante. Y se da, porque ahorita lo vamos a ver enseguida. Si se dan cuenta, llegamos a un valor presente del flujo de efectivo y lo ajustamos por un factor a mitad del año. ¿Por qué razón? Porque el valor de la empresa se genera a través de todo el año. Y normalmente usamos los estados financieros del cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahí hay un sesgo en la parte de evaluación que tenemos que corregirlo, porque parte de ese valor se genera en el transcurso del año. Entonces, ese factor de ajuste a mitad del año me permite darle un plus a ese valor de explotación que estoy considerando. ¿Sí? Hay que sumarle, por ejemplo, porque muchas veces para fines de calcular el capital de trabajo, excluimos el efectivo en bancos y hay que incorporarlo para fines de tener el valor de la empresa. Y luego las inversiones ajenas a la explotación, que también muchas veces no forman parte del capital de trabajo, o de los activos netos, simplemente no los consideramos. ¿Por qué? Por ejemplo, las inversiones en acciones de otras empresas, ¿sí? Para fines de determinar vamos a decir, los elementos financieros para evaluación, estas inversiones no las consideramos. Con eso llegamos al valor de la empresa. ¿Sí? Para llegar al valor de los recursos propios o de las acciones, tenemos que restarle la deuda que tiene la empresa y el pasivo laboral. En este caso, no conté con el dato del pasivo laboral, porque muchas empresas, a veces, como es un estudio por separado, no lo quieren realizar. Bien. Ahora fíjense, por ejemplo, ahora sí ya aquí les pongo a través de este diagrama todos los elementos que entran dentro del método del flujo efectivo descontado. ¿Sí? Vamos a comenzar por las tasas de crecimiento. Estas tasas de crecimiento estimadas para la empresa se derivan esencialmente de la evolución que históricamente ha tenido la empresa y sus expectativas de crecimiento. ¿Sí? Esto me ayuda para la parte de la proyección de los ingresos. Ahora, para llegar a la parte que tiene que ver con el flujo efectivo, tenemos la estructura de costos y gastos. Tenemos el capital de trabajo y el presupuesto de inversión o CAPEX. Aquí hay que considerar una cosa muy importante cuando consideramos sobre todo el CAPEX. O sea, vamos a decir, casi todos los, todas las empresas llevan a cabo el proceso de depreciación y esto nos da una idea de en qué momento es necesario reponer ciertos tipos de activos. ¿Sí? Vamos a ir, por ejemplo, los activos, por lo menos en México, que tienen una depreciación más acelerada,
son los activos que tienen que ver con equipo de cómputo y los activos que tienen que ver con equipo de transporte. Entonces, siempre hay que tomar un periodo de vida útil todavía de esos equipos y después contemplar la necesidad de reponerlos. Esa es una parte importante. Bueno, hay otra parte que también es importante para fines de la proyección de los ingresos, tasas de crecimiento. Si yo identifico que la empresa está llevando a cabo un conjunto de inversiones, ¿sí? De inversiones para poder ampliar su capacidad instalada, y que esa capacidad instalada va a comenzar a operar 3 años más adelante, pero que va a incrementar de manera importante las posibilidades de crecimiento de la empresa, lo debo de considerar. Y esa inversión que se vaya a llevar a cabo durante los próximos 3 años me va a afectar mi flujo efectivo, ¿sí? Pero con la posibilidad de que se compense con el incremento de los ingresos en el futuro. Bueno, la otra cosa que tiene que ver con la estructura de costos y gastos, también es importante considerar la clasificación de los gastos. ¿Por qué? Porque el costo de ventas obviamente está ligado con el ritmo de ventas. Sin embargo, en los gastos de operación tenemos gastos fijos y gastos que son variables. Entonces, siempre hay un elemento de eficiencia con la parte que tiene que ver con los gastos fijos. ¿Por qué? Porque los gastos fijos tienen que ver, por ejemplo, vamos a decir, pues con cierta capacidad instalada que tengo. En la medida que tenga crecimiento, pues estoy generando, vamos a decir, pues una mayor eficiencia que hace que ese gasto fijo se me lo baje. Entonces, es un elemento que tengo que tomar en consideración. Bueno, el otro elemento importante es la tasa de descuento. Ya lo habíamos comentado. Tasa de rendimiento del mercado de capitales, tasa libre de riesgo, la beta del sector, volatilidad relativa del mercado mexicano y la prima por riesgo país. Bueno, aquí el elemento central, aparte de todo lo demás, es la beta del sector. ¿Por qué? Porque la beta del sector es el que me refleja el riesgo del mercado para una industria determinada. ¿Sí? Y esa beta del sector la voy a aplicar a la fórmula del costo medio ponderado de capital. ¿Por qué? Y sobre todo para la parte que tiene que ver con el mercado de capitales. Por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque fíjese, una beta igual a 1 es la beta del mercado en general, por lo general. ¿Sí? Una beta mayor que 1 generalmente te significa un mayor riesgo. Pero también se aplica a empresas que tienen muchísimo dinamismo, que pueden estar generando, vamos a decir, beneficios extraordinarios, pero que su riesgo es mayor en relación al mercado promedio. Y las betas menor a 1 me reducen el riesgo. Bueno, cuando hablamos de incorporar el riesgo, la tasa de descuento, en la beta juega un papel fundamental. Y el otro elemento que les había dicho era el concepto de valor residual, que es el que me va a modular siempre la parte que tiene que ver con el concepto de negocio en marcha de cualquier empresa. ¿Sí? Entonces, no importa que yo haga proyecciones a 5 o 10 años, quien me va a modular al final ese valor que voy a obtener es el valor residual. ¿Por qué? Pues porque el valor residual está considerando, para determinar la tasa de crecimiento del flujo, el rendimiento de los activos proyectados y la propia tasa de descuento que estoy utilizando acá arriba. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que me dan ese valor residual y por lo tanto me permite modular de manera más precisa la parte de la evaluación. Bueno, ya vimos, por ejemplo, que al llegar al valor de los recursos propios, tenemos, fíjense, 2 elementos que son importantes para poder determinar la parte que tiene que ver con los intangibles. Uno es capital contable más intangibles, es lo que me da el valor del negocio. Lo que les decía, a ver, si yo determino que tengo un valor de la empresa de 1,000 pesos y el capital contable es de 300 pesos, esa diferencia de 700 pesos está integrada, es lo que determinan mis intangibles,
que tiene que ver con el concepto de capital intelectual, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? De esos intangibles, hay unos que vamos a decir que son cuantificables para fines del propio negocio y que son los relacionales estructurales o organizacionales. Y hay un intangible que no es cuantificable, que es el recurso humano. ¿Por qué? Porque además pues, la empresa funciona con una organización donde donde ha integrado el conocimiento de todo el personal que tengo. ¿Sí? Bueno, ese conocimiento no me lo puedo yo apropiar. ¿Sí? Y generalmente, cuando, por ejemplo, en un proceso de adquisición de negocios, donde puedo yo cuantificar, una vez adquirido el negocio, los intangibles que se pueden reconocer en el balance para fines, porque una vez que los reconozco, pues puedo yo amortizar y tengo el beneficio fiscal de esa amortización. Hay una parte que no la puedo reflejar así, que es esa parte que tiene que ver con el recurso humano y que normalmente se lo ponemos como el crédito mercantil. Ustedes saben que el crédito mercantil pues no es amortizable y hay que estarlo revisando año con año para ver si no sufre un deterioro. Pero normalmente esa parte que dejamos como crédito mercantil pues tiene que ver con la parte que tiene que ver con el recurso humano. Hasta aquí es la parte que tiene que ver con el marco de evaluación. Ahora fíjense, vamos a entrar a la parte de la importancia de los intangibles. ¿Por qué? Vean ustedes la gráfica. Este estudio lo lleva a cabo cada 5 años Ocean Tomo, ¿sí? Y lo que nos muestra es la evolución de la importancia de los activos intangibles en relación a los activos tangibles. ¿Sí? Por eso es que en este momento es tan relevante el tratamiento de los intangibles. ¿Sí? Esta información, bueno, no está aquí el dato, pero lo tomó de las empresas de las 500 empresas del mercado norteamericano. ¿Sí? Pero fíjense, el peso de los intangibles en promedio para el conjunto de sectores es del 90% en relación a los activos tangibles. De ahí el porqué la necesidad pues ya de considerarlos para muchos elementos, sobre todo inclusive para precios de transferencia, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, lo que habíamos comentado que la forma, vamos a decir que allá hay una convención, para llamar capital intelectual a esa masa de intangibles que ha desarrollado una empresa a través de su evolución y que muchas veces no está reflejado en su balance. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una evaluación, la diferencia del valor, tomando en cuenta el capital contable, es lo que podemos llamar como capital intelectual. Así. Entonces, por eso les digo ahí que la parte que es el concepto que engloba todos los activos intangibles de una organización. ¿Sí? Y como ya habíamos comentado, pues esencialmente también es otro consenso, que los podemos agrupar en 3 categorías: capital humano, capital relacional y capital estructural. Fíjense, básicamente dicen qué métodos aplicables tomando en cuenta los 3 enfoques para evaluar el capital intelectual. No me quiero detener mucho en esto porque ya lo vimos. ¿Sí? Lo que quiero es que veamos lo siguiente. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar unos métodos que se usan para evaluar cierto tipo de intangibles, pero en general vamos a decir, no hay un método que se aplique para intangibles específicos, excepto para marcas. Entonces, lo que recomiendan
para poder llevar a cabo una adecuada asignación de valor al conjunto de intangibles de una empresa es usar los métodos de scorecard, sobre todo el del balance scorecard. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos para pedirle a una empresa es decir, sabes que ya te determiné el valor de tu capital intelectual. Ahora vamos a hacer una revisión de todos los intangibles que tú has desarrollado. ¿Sí? Patentes, tu marca, procesos procesos productivos, sistemas de información, secretos industriales, etcétera. Y hay que hacer una revisión de cada uno de esos intangibles, en qué proporción contribuyen al valor de la empresa. Entonces, de esa manera es posible establecer una tarjeta de puntuación, fíjate, una tarjeta de puntuación para la parte de asignación de valor. ¿Okay? Pero eso se tiene que hacer a través del conocimiento de la empresa, porque ellos son los que manejan esos intangibles y saben el peso que tiene cada uno en esa generación de valor. Y la generación de valor tiene que ver con o mayores ingresos o ahorro de costos. ¿Sí? Y bueno, a través de la eficiencia de procesos productivos o a través de la actuación en el mercado. Pero es la mejor manera de poder llevar a cabo una asignación de valor para esos activos intangibles. Si nos apoyamos con dos métodos esencialmente, que ahorita los vamos a ver para la parte esta de asignación de valor al capital intelectual. Y los métodos mixtos, que es básicamente lo que recomiendan los métodos mixtos, es decir, en la medida posible que ustedes pueden combinar distintos métodos para llegar a tener una mayor certidumbre sobre los valores, los activos intangibles, mejor. Pero lo común y corriente es, lo que les digo es hacer esa tarjeta de puntuación. ¿Por qué? Porque tan solo, por ejemplo, el concepto de Balance Scorecard, ustedes lo conocen, me ubica perfectamente en 4 niveles. ¿Sí? Y me permite llevar esa tarjeta de puntuación. Primero es lo que tiene que ver con la parte que tiene que ver con los inversionistas, es el primer nivel. El segundo es con clientes, o sea, el mercado, cómo activos intervienen ahí para lograr esa penetración de mercado. Con procesos internos, que es el tercer nivel del Balance Scorecard, que básicamente es ahí donde intervienen patentes, procesos, el recurso humano. Y finalmente abajo tiene que ver con la cuestión de aprendizaje y conocimiento, que son sistemas de información y sobre todo la parte organizacional, recursos humanos, ¿sí? Entonces, por eso es necesario verlo de esta manera. Ahora, los aspectos que tienen que ver con capital intelectual ya han sido considerados en distintos normas internacionales. Aquí les estoy mencionando algunas. Perdón. Sí. Pero sobre todo, por ejemplo, al que más recurrimos es al de la IBS, porque vamos a decir, de alguna forma es la que de manera continua está actualizando sus criterios de evaluación. Fíjense, su última actualización la presentaron en enero de 1925, este año. ¿Sí? Y se centra de vuelta en una revisión del marco de la evaluación, de las bases de valor, del enfoque de la evaluación, de los datos insumos para la evaluación. Eso es de vuelta una revisión completa de los modelos de evaluación, de la documentación y la forma de presentar los informes. Revisión completa. Luego, se hace una revisión de los activos intangibles, de los pasivos no financieros, inventarios, etcétera. Es una revisión básicamente de los elementos que intervienen en la parte de todos los elementos centrales del balance. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la parte que tiene que ver con esta parte de normatividad.
Y el siguiente, pues es un esquema, básicamente, es muy sencillo de lo que hemos platicado hasta este momento, ¿sí? Entonces, es una forma simplemente de organizar la presentación del capital intelectual, como ustedes ven, así tal cual, no es compleja, pero vamos a entrar a otro elemento que es muy importante, que son los tipos de activos intangibles. Estos cinco conceptos que están en la norma mexicana también están en la norma internacional, tal cual, ¿sí? Son los activos relacionados con el mercado, y aquí esencialmente tiene que ver con marcas, tiene que ver con imagen de mercado. O sea, ya ven, o sea, por ejemplo, muchas veces pues, registran los colores de identificación, etcétera, que tienen que ver con la imagen, los nombres de portales, acuerdos de no competencia. Segundo, están los activos relacionados con la cartera de clientes, la cual lista de clientes, eh, contratos con clientes, etcétera. Activos basados en contratos o derechos, activos intangibles tecnológicos, que es muy importante, que hay patentes, la cuestión de investigación y desarrollo, que muchas veces generalmente lo mandan a resultados, al balance, sistemas de cómputo, bases de datos, procesos y fórmulas confidenciales, dibujos técnicos, etcétera. Y los activos intelectuales o artísticos. ¿Sí? Y la misma norma establece estos elementos para poder determinar si un activo intangible cumple con una condición para ser reconocido como activo. Si la primera es que sea identificable. ¿Sí? Cuando es identificable significa que es separable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obviamente debe carecer de sustancia física, pues eso es por definición. Pero tercero, debe proporcionar beneficios económicos futuros fundadamente esperados. Y tercero, se debe tener control sobre dichos beneficios. Esos son los elementos que pide la norma para poder reconocer a un activo intangible. Bueno, los otros dos métodos que les comentaba que son complementarios para la cuestión de intangibles son estos dos métodos. ¿Sí? Cuantificación con base en regalías. Aquí este método es muy sencillo, es decir, partimos del supuesto que si yo no tuviera la marca y tuviera que pagar por el uso de esa marca con una determinada tasa de regalías, ¿cuánto valdría mi marca bajo esa condición, tomando en cuenta que en este momento me estoy ahorrando ese pago de regalías? ¿Sí? Obviamente que normalmente ustedes saben que el pago de regalías está generalmente en función de los ingresos. Hay variaciones dependiendo del sector o el tipo sobre todo el tipo de empresa o el tipo de servicio que esté prestando, que pueden variar en relación a otro parámetro, costo de ventas, etcétera. Pero por norma, la tasa de regalías está en relación a los ingresos o ventas netas. Entonces, aquí lo complicado es determinar cuál es la tasa adecuada de regalías que voy a aplicar para determinar el valor de la marca. ¿Sí? Y a veces lo que se hace es buscar dentro del sector contratos que me den una idea sobre el rango de regalías que se aplican para marcas de empresas que tienen contratos por pago de regalías en sectores donde estoy mi empresa, la empresa que estoy evaluando, o empresas ligeras cercanas. El problema con conseguir tasas de regalías es que no hay mucha información. ¿Sí? No es tan fácil conseguir tasas de regalías comparables. Volvemos al concepto de comparabilidad. No es tan fácil. ¿Sí? Entonces, hay un método indirecto.
que nosotros, bueno, yo lo utilizo. Y digo, a ver, si yo aplico una tasa de regalías a la empresa, bajo supuesto que tuviera que pagar esa regalía, y lo reflejo sobre su estado de resultados, ¿sí? El nivel de rendimiento, ¿cuál sería, cuál tanto se vería afectado el rendimiento del capital invertido dado ese pago de regalías? Si el rendimiento del capital invertido, que es la diferencia, ¿sí? Que es la diferencia precisamente del costo de capital de la empresa, el costo del poder de capital, y el rendimiento que obtengo es negativo, entonces me está afectando la generación de valor, esa tasa de regalías, y por lo tanto no es adecuada. Si el rendimiento del capital invertido es superior a su costo de capital, pese a ese pago de regalías, entonces es una tasa adecuada. Es un criterio indirecto, pero es un criterio que se puede defender, ¿sí? Porque en el caso, sobre todo en el caso de México, yo creo que también por ustedes, la cuestión de las marcas se usa mucho para estrategias fiscales, ¿sí? Sobre todo por la cuestión del pago de regalías, ¿sí? Y el pago de regalías, sobre todo en precios de transferencia, se ha vuelto así como el coco para las autoridades fiscales, sobre todo, bueno, es donde más énfasis han hecho en las directrices para la cuestión de regalías. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, el otro método, para mí es un método muy interesante, porque este método lo que determina son las cargas contributivas de todos los activos financieros que tienen, de todos los activos que tiene la empresa para generar su flujo de efectivo. Entonces, tomando en cuenta el costo de control de capital, pero lo aplico con otro enfoque, ¿sí? En lugar de el peso que tiene deuda con respecto al peso de los recursos propios, sino lo llevo hacia el lado de los activos, entonces determino, a ver, ¿qué peso tiene dentro del costo de control de capital los activos fijos, activos tangibles, el capital de trabajo, que son los activos financieros, y los activos intangibles que tengo registrados? Y eso me permite ver de alguna forma qué capacidad de contribución tienen esos activos dentro del flujo efectivo o el valor comprendido dentro del flujo efectivo. Y la diferencia entre ese y el resultado que obtengo es lo que asignaría yo a los intangibles. Cuando son empresas de servicios, no hay mucho peso sobre la parte que tiene que ver, sobre todo con la parte que tiene que ver de los activos tangibles, ¿sí? Pero en empresas industriales sí, y eso me permite ver con un poco mayor precisión si la masa de valor que se han generado para determinar el capital intelectual se ve afectada por la contribución de ciertos activos financieros y ciertos activos tangibles, o los intangibles que ya tengo que registrados. Sí, es otro método que lo usamos de manera complementaria al primero que les mostré, que es determinar el capital intelectual y recurrir al listado derivado del Balance Scorecard. Pero me da información adicional y eso siempre es valioso. ¿Por qué? Primero, por el concepto de valor razonable. ¿Por qué? Pues porque al final tendremos que responder ante un tercero, queramos o no. Nuestro cliente, ya sea comprador o vendedor, la autoridad o simplemente el asesor externo que requiere de la evaluación. Bueno, la evaluación de intangibles en materia de procesos de transferencia. Fíjense. Fíjense, nada más, no tengo la lámina, pero se voy a platicar de la evolución, de la importancia que tienen los precios de transferencia a nivel mundial, ¿sí? Yo creo que en este momento no hay país que no tenga considerado dentro de su capacidad de supervisión en la cuestión fiscal el concepto de precios de transferencia. Fíjense,
Ya en la década del siglo pasado, el siglo XX, la década de los 80, ya se habían implementado las primeras medidas de precios de transferencia en Inglaterra y en Estados Unidos. En la década de los 40, con el Plan Marshall, también Estados Unidos los consideró. En la década de los 50, el primer estudio de precios de transferencia lo llevaron a cabo en Estados Unidos. Lo llevó a cabo la Asociación Nacional de Contabilidad. En la década de los 60, Naciones Unidas crea un grupo ad hoc para llevar a cabo cierta normatividad en materia de precios de transferencia. En la década de los 70, tanto Estados Unidos como Inglaterra implementan los primeros métodos para evitar la elusión fiscal. ¿Sí? En la década de los 80, la OECD comienza los estudios y es en 1995 cuando publica las primeras directrices. En 2010 actualiza las directrices. En el 2015 saca las 15 acciones que tienen que ver con el proyecto BEPS, ¿sí? La cuestión de erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Esto, de hecho, fue un parteaguas importante porque de aquí se generan un conjunto de aspectos que tienen que ver con aspectos tecnológicos en cuestión de precios de transferencia y sobre todo con la cuestión de los intangibles. En 2017, la OECD actualiza de nuevo las directrices y presenta otra versión actualizada en el 22. Entonces, esto es más o menos la evolución de precios de transferencia en el contexto internacional a través del OECD. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los precios de transferencia? Son esencialmente los precios fijados en la transferencia de bienes o servicios entre partes relacionadas. Eso es lo que se denomina precios de transferencia, así de sencillo. Son los precios, montos o lo que ustedes quieran, fijados en operaciones entre partes relacionadas en la transferencia de bienes y servicios. El objetivo principal que propone la OECD es que los precios de estas operaciones sean fijados como lo harían con o entre empresas independientes. Así. Entonces, con este elemento es como se establece el principio, como norma internacional, el principio arm's length, o principio de plena competencia. Ese es el eje del concepto de precios de transferencia. ¿Sí? Y en el caso de México, esto les voy a platicar, pero han ido ampliando la parte de la normatividad que tiene que ver con precios de transferencia. Y bien, en las directrices establecen, se dan cuenta, estos son los 5 métodos en materia de precios de transferencia. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, método de precio comparable no controlado, método de precio de reventa, método de costo adicionado y método de partición de utilidades. ¿Sí? Si se dan cuenta, implícitamente están considerados muchos elementos que tienen que ver con los enfoques que vimos atrás, el enfoque de mercado, el enfoque de ingresos y el enfoque de costos. ¿Sí? La razón de todo esto porque todas las directrices de precios de transferencia, si ustedes las ven, no traen el sustrato teórico detrás de estas directrices. Pero ustedes al irlas revisando se van encontrando elementos de un montón de disciplinas. Así, de un montón de disciplinas. Por eso es que la parte de desarrollo de precios de transferencia se considera que es, vamos a decir que es un trabajo interdisciplinario por excelencia. ¿Sí? Así. Fíjense, por ejemplo, cuáles son los indicadores financieros básicamente esenciales que se usan
excepto en la parte que tiene que ver con el costo, el costo de no controlado, precio comparable, perdón, no controlado, pero fíjense, todos los indicadores que tienen que ver cuando usamos los métodos que tienen que ver con razones financieras, ¿sí? El margen de costo adicionado neto, que no es más que la utilidad operativa entre costos y gastos, el retorno sobre activos operativos, que es la utilidad operativa entre activos operativos. Ahorita voy a regresar unos conceptos sobre esto. La utilidad bruta entre gastos operativos es el ratio de Berry, que se usa esencialmente para operaciones que tienen que ver con operaciones de comercialización de bajo riesgo. Utilidad, margen bruto, que es utilidad bruta entre ventas. Costo adicionado, que es la utilidad bruta entre costo de ventas. Y el margen operativo, que es la utilidad operativa a ventas. Bueno, dependiendo de las características de la operación, es lo que vamos a utilizar, por ejemplo, para estos tipos de indicadores. El más utilizado, así, el más utilizado es el margen de costo adicionado neto. Es el más, y por alguna razón, porque yo creo que es el más fácil, de calcular, y sobre todo en Estados Unidos empezaron a usarlo para medir de manera generalizada si una empresa cumplía con las condiciones de mercado a través de sus resultados generales. Bien, las directrices dicen que debe ser a nivel transaccional, cada vez se insiste más sobre eso, o sea, el análisis de las operaciones debe ser a nivel transaccional, es decir, acotada la operación, así. Lo ideal es sacar un resultado o estado de resultados de la operación, que a veces no es tan fácil porque los sistemas de información contables a veces no lo permiten, ¿sí? Solamente cuando se tienen sistemas de información con, vamos a decir, con un poco de mayor soporte o mayor fortaleza, es posible llegar es posible llegar, ¿cómo se llama?, a este nivel de necesidad. Por ejemplo, el retorno sobre activos operativos se utiliza mucho, sobre todo, por ejemplo, en operaciones de arrendamiento. ¿Sí? Y así, aquí hay una cosa que es muy importante, es que la información que se utilice sea comparable. ¿Por qué? Porque el concepto de utilidad operativa, utilidad de operación, puede variar de un país a otro, ¿sí? Por ejemplo, la utilidad de operación, tal como los cambios en la presentación de los estados de resultados, por ejemplo, incluyen conceptos como la depreciación y la amortización, ¿sí? Y las directrices te indican que tú consideres si vas a incorporar estos conceptos al resultado de la utilidad operativa, ¿sí? Tengo entendido, como yo no soy contador, tengo entendido que es posible que las normas internacionales ya regresen al concepto de EBITDA, que es la evaluación, es el que utilizamos, esencialmente. ¿Por qué? Porque la depreciación la separamos porque nos afecta el flujo de efectivo. ¿Por qué? Pues porque es un gasto virtual. Y por lo tanto lo separamos para fines de las proyecciones, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el concepto de activos operativos. La utilidad operativa igual. Los activos operativos, en esencia, son cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo neto, menos cuentas por pagar o proveedores. Ese es un concepto de activos operativos. Pero igual pueden utilizar el concepto de activos totales netos, que es simplemente el total del activo que tengo registrado menos el pasivo circulante. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante? Pues que ese mismo concepto se aplique para la parte de las empresas comparables que estoy utilizando, que es otro concepto fundamental. O sea, dice, a ver, las operaciones para poder determinar el sistema de condiciones de mercado se deben de comparar con
vamos a decir, con operaciones que llevan a cabo terceros. Bueno, la única información disponible generalmente es la información de empresas públicas, es decir, las empresas que operan en el mercado, Y vamos a decir que en el caso de México, pues la información de empresas públicas no es muy abundante. Entonces, ¿a qué recurrimos? Pues a las bases de datos sobre el mercado norteamericano esencialmente. Y hay bases de datos porque te dan el mercado de europeo, mercados asiáticos. ¿Sí? Entonces tenemos que utilizar ese tipo de bases. Y tenemos que fijarnos en los conceptos que están utilizando las bases de datos para el concepto de activos operativos, ¿sí? O el concepto que están utilizando de utilidad operativa o utilidad de operación. Eso es importante porque si no, todos distorsionamos la base de comparabilidad. El concepto de comparabilidad de la información nace, de hecho, fue planteado por Naciones Unidas para la generación de las estadísticas, ¿sí? ¿Y en qué se basan? En dos elementos. Primero, la temporalidad de la información que estoy recabando, que es mensual o anual, etcétera. Y segundo, la definición de los conceptos que voy a utilizar. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque si quiero tener estadísticas que sean comparables, las de México con Estados Unidos, o las comparables de México con estadísticas económicas, por ejemplo, con Europa, pues deben entender que un sustrato en términos de definiciones que estoy aplicando. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, en el caso de México, la base que se tiene es con el mercado para América del Norte. Entonces, las mismas definiciones pues, se usan, por ejemplo, para la generación de estadísticas con Canadá y con Estados Unidos. Pero el concepto de comparabilidad de la información es sustancial para materia de precios de transferencia. ¿Sí? Miren, este es un proceso, vamos a decir, estándar para poder llevar a cabo un análisis de precios de transferencia. Primero es identificar las operaciones en las cadenas de valor y suministro. ¿Sí? ¿Y qué es lo común en operaciones entre partes relacionadas? Perdón, déjenme decirles, pues regresar un poco, normalmente las operaciones de partes relacionadas se realizan a través de grupos, por eso sí, pues, esto es importante ahorita que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a considerar que hay tres tipos de grupos empresariales. Aquellos que están integrados verticalmente, es decir, que desde aquellos que generan sus propias materias primas hasta llevar a cabo la comercialización a través de diferentes empresas. ¿Y esto con qué es? Pues básicamente con obtener la garantía de una mayor integración en términos de costos, calidad y llegar al mercado. Otro tipo de grupo empresarial es el grupo horizontal, que son aquellos que tratan a través de una estrategia de cubrir mercado. Por ejemplo, ¿cuáles son los comunes? Por ejemplo, las tiendas de conveniencia. Así vamos a decir que entonces yo tengo un conjunto de sucursales por todo el país y con esto cubro las prestaciones de servicios que llevo a cabo. Y están el otro grupo que es un grupo que se está integrado por el enfoque de cartera. ¿Y cuál es ese? Pues que tengo una inversión en el sector industrial, tengo una inversión en el sector comercial, tengo una inversión en la cuestión de servicios y así. Bueno, cuando se llevan a cabo operaciones entre partes relacionadas, se dan desde este enfoque. Por eso es tan importante identificar cuáles son las operaciones y cómo se llevan a cabo, ¿sí? Entre este conjunto de partes relacionadas. Eso es esencial y sobre todo en la parte de cadenas de valor. Entonces, y aquí es cuando ya llevamos la aplicación del análisis de comparabilidad, que es lo que les decía, es decir, a ver, pues tenemos que determinar cuáles son las características de esa operación y qué información voy a necesitar. Por eso es tan importante identificar las fuentes de información. Y la fuente de información son básicamente dos. Cuando usamos comparables internos, ¿cuáles serían estos? Por ejemplo, bueno, pues resulta que a mi parte relacionada le vendí mercancía que también le vendo a terceros. Entonces yo puedo usar como precio comparable un precio interno que llevé a cabo con un tercero y que lo tengo que usar para ver si
se aplique ese mismo precio para la operación con mi parte relacionada. Pero las otras fuentes de información que ya son las externas, que ya les dije que son esencialmente las que se obtienen con mercados altamente organizados o cuando se trata de utilizar razones del margen, pues la información de empresas públicas. Segundo, la selección de la parte analizada. Eso es importante porque tenemos dos partes relacionadas, ¿sí? O bueno, pues yo empresa, tengo operaciones con diferentes partes relacionadas. Es importante determinar qué parte relacionada es la que se va a analizar. Generalmente, analizamos desde el punto de vista de donde se generó el ingreso, pero no es condición necesaria, ¿eh? Entonces, sí es importante definir y justificar por qué se está seleccionando esa parte relacionada para fines del análisis. Después se lleva a la selección del método de precios de transferencias. Entonces, tenemos dos: aplicación de los métodos con base en márgenes, selección del indicador de utilidad y selección del set de comparables internos o externos. O la aplicación del método de precio comparable no controlado, selección de precios más apropiado, y ya llegamos a la aplicación del método estadístico. Este es el proceso general para precios de transferencia. A mí lo importante explicarles esto antes de entrar a los intangibles, porque de alguna forma, digo, a lo mejor ustedes no están tan familiarizados con la cuestión de precios de transferencia, aunque yo creo que sí, porque ya vamos a decir que esto ya está muy extendido. Les voy a platicar una anécdota que subió en México en cuestión de la cuestión de los especialistas en precios de transferencia. Vamos a decir que los grandes despachos, los conocidos como las cuatro grandes, fueron los primeros que comenzaron a nivel privado a desarrollar equipos en materia de precios de transferencia. Pero los otros que metió mucho esfuerzo en preparar a personal en temas de precios de transferencia fue la autoridad. Y resultó que más o menos a principios vamos a decir, del siglo XXI, los años, pues los despachos comenzaron a piratearse el personal de la autoridad. ¿Por qué? Pues porque los preparaba bien. Y resulta pues, que los despachos ofrecían mejores sueldos que la autoridad, y pues, olvídense, la autoridad se vio un problema porque llegó un momento que se empezaba a quedar sin personal especializado. Bueno, este es nada más un comentario al margen, pero para fines de entender la cuestión de intangibles en materia de precios de transferencia, hay que entender el concepto de DEMPE, que es desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de activos intangibles. Bueno, el concepto de DEMPE nace básicamente del proyecto BEPS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde establece, fíjense, dos elementos muy, muy importantes dentro del concepto BEPS, que es uno, que todo el elemento de la cuestión de tributación relacionados con precios de transferencia tiene que estar alineada con la realidad económica. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque muchas veces los términos legales contractuales no reflejan realmente cómo se llevó a cabo una operación determinada. ¿Sí? Los términos legales contractuales son importantes. ¿Por qué? Pues porque en principio pues, son los acuerdos que se llegan entre partes relacionadas para llevar a cabo una operación determinada. Pero muchas veces no necesariamente se lleva conforme se estableció en la parte contractual. Y por eso es tan importante que se revise realmente cómo se llevó a cabo esa operación en términos económicos. Bueno, el otro elemento fundamental que es el concepto de creación de valor. Y aquí sabes que
hay que alinear los resultados de precio y transferencia en términos de la creación de valor. ¿Por qué? Porque al final, las operaciones de parte nacional, sobre todo entre los grupos de empresas multinacionales, pues al final lo que buscan es un beneficio que se traduzca en un mayor valor, ¿sí? Pero muchas veces la forma como se llevan a cabo esas operaciones, pues puede tener detrimento para un país en relación a otro, porque parte de ese valor generado, pues se quedó en el otro país debido a una operación entre partes relacionadas. Entonces, por eso es que, primero, ¿cuál es la realidad económica cuando se lleva a cabo la operación? Y segundo, si está alineada no con la transferencia de valor y creación de valor. ¿Sí? Y fíjense lo que dice abajo. El hecho de que una entidad sea la propietaria legal de un activo intangible no significa que dicha entidad tenga derecho a todos los beneficios relacionados con el activo intangible. Y eso es muy importante. Esto es básicamente, esto que les estoy aquí presentando, simplemente corresponde a lo que en México, un concepto que se llama reducción miscelánea fiscal, que son reglas, básicamente, que establece año con año la autoridad para fines de cuestión fiscal, ya considera dentro de esta resolución, en esta regla, la 3912, el concepto de ente, ¿sí? O le dice, bueno, a ver, para llevar a cabo, una revisión de quién, de cómo llevan a cabo las 5 funciones que consideramos en el concepto de EMPE por parte de las partes relacionadas, es necesario considerar 3 conceptos: control, financiamiento y riesgo. Es decir, vamos a decir, en un grupo se desarrolla un intangible del cual hacen uso diferentes partes relacionadas, ¿sí? El uso de ese intangible genera valor, ¿sí? Pero entonces, de ese valor que se genera a través de ese intangible, ¿cuánto le corresponde a cada parte relacionada que interviene en ese intangible? Y que interviene a través de las 5 funciones que ya mencionamos: creación, mantenimiento, mejora, protección y explotación, ¿sí? Y para revisar las 5 funciones, debemos de ver cómo lleva a cabo los conceptos de control, de financiamiento y de riesgo en cada una de esas funciones. Porque de esa manera podemos tener vamos a decir, no es tan fácil, pero llevar a cabo una estimación de cuánto le debe de corresponder a carta relacionada de ese valor que se ha generado. Las directrices dicen, el método adecuado para llevar a cabo un análisis que tiene que ver con un activo intangible es el método de partición de utilidades. Ese es el principio que dicen las directrices, pero también reconoce que no es tan fácil llevar a cabo la aplicación de este método, precisamente porque resulta muy complicado llevar a cabo un análisis de las 5 funciones, tomando en cuenta los 3 elementos que consideramos: control, financiamiento y riesgo, porque a ese hay que asignarles números, ¿sí? Y para asignarles números tendríamos que llevar a cabo, vamos a decir, el desarrollo de un estado de resultados exclusivamente para la generación de los beneficios en términos de ingresos o de ahorro de costos de la utilización de ese intangible. Entonces, no es nada sencillo. Y por eso el método de partición de utilidades, pues, más de pocas veces he visto que lo apliquen. Así, pocas veces, porque no es tan sencillo. Entonces,
qué dice qué dice la autoridad? Bueno, estas son las preguntas que tendríamos que llevar a cabo para analizar las 5 funciones. Esta me las voy a brincar. Estas son una especie de conclusiones. Perdón. Bueno, la autoridad dice, a ver, si no es posible utilizar el método de partición de utilidades con certidumbre, con seguridad, existe la opción de llevar a cabo esta distribución del DEMPE utilizando una evaluación del activo intangible. ¿Y por qué? Bueno, porque es más fácil determinar el peso dentro del conjunto de valor generado por la empresa, determinar el peso de esos intangibles que el peso de esos intangibles en la generación de ese valor. ¿Sí? Entonces ya tenemos, bueno, a ver, si el valor generado en este año con ese intangible desarrollado de esta manera, intervinieron estas partes relacionadas, entonces ya es más fácil determinar a través si cumplieron, en qué medida cumplieron con las 5 funciones y qué peso tuvieron los 3 elementos de control, sobre todo de financiamiento y la parte del riesgo. ¿Sí? Entonces, ya con un número grande que identificamos, con la asignación del peso de ese intangible, de generación de valor, y con un chequeo de cómo cumplieron con las 5 funciones, pues es posible llevar a cabo la distribución de ese valor. Esa es la parte que consideran Entonces, de hecho, en las directrices hay un capítulo especial para la parte de los intangibles. Y hay una parte especial, muy especial, que se desarrolla para la cuestión de cómo utilizar la parte de la evaluación. ¿Sí? Entonces, fíjense, nada más, esto casi ya lo vimos atrás, pero lo que quiero aquí es resaltar es vamos a decir, las recomendaciones que hace el OSD a través de directrices para aplicar el método de evaluación para la cuestión de los intangibles. ¿Sí? Obviamente, proyecciones financieras, tasas de crecimiento que ya lo vimos atrás, tasas de descuento, vida útil de los intangibles y los efectos fiscales de la transacción. ¿Sí? Y bajo el método de valor descontado. Flujo efectivo. Fíjense lo que dice, precisión de las proyecciones financieras. Dice, proyecciones preparadas con fines de planificación empresarial. Proyecciones preparadas para fines tributarios. Historial del desempeño financiero de los intangibles productos y servicios relacionados y costo de desarrollo futuro. Las directrices consideran que las proyecciones preparadas con fines de planificación empresarial son las más confiables. ¿Sí? Porque muchas veces las proyecciones preparadas para fines tributarios pueden llevar un sesgo. ¿Sí? Y sin embargo, las proyecciones preparadas para fines para planificación empresarial son para tomas de decisiones, entonces suelen ser más finas. Dice, supuestos sobre tasas de crecimiento. Dice, evitar tasas de crecimiento lineales o constantes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el historial de la empresa nos indica que la empresa puede tener un ritmo de crecimiento y también cuáles son sus expectativas también. ¿Sí? Y fíjense, esto es muy importante, por ejemplo, cuando consideras tasas de crecimiento, porque en el caso de las empresas que están en el renglón de servicios, generalmente su crecimiento está en función del mercado. ¿Sí? Pero no es el caso de las empresas industriales, porque una empresa industrial está en función de su capacidad instalada. Y si yo digo, pues resulta que estoy en este momento al 15% de mi capacidad instalada, pues ya no me queda más que un margen de crecimiento del 15%, perdón, estoy al 85% de mi capacidad instalada y por lo tanto, pues mi margen de crecimiento es del 15%. ¿Sí? Es lo que debo considerar para las proyecciones. Fíjese, tasa de descuento que ya vimos anteriormente. ¿Qué es el concepto del valor añadido en el tiempo? Esto es lo que lleva a la tasa de descuento.
Por eso es traerlo a valor presente. Riesgo e incertidumbre de los flujos de efectivo anticipado. Lo vemos con la tasa de descuento. Y evitar el doble descuento por riesgo. Eso también es decir, el doble descuento por riesgo es, o optamos por hacer el valor presente con base en escenarios, usando una tasa de descuento libre de riesgo, o usamos la tasa de descuento donde van los riesgos para el sector donde está la empresa. Y ahí dice, a ver, debe utilizarse y evitar el doble riesgo. Vida útil de intangibles y valores terminales. Naturaleza y duración de las protecciones legales, tipo de cambio tecnológico, intangibles que dependiendo de la cantidad de tiempo efectivo. Son suficientes, por ejemplo, esa naturaleza y duración de las protecciones legales. El caso de, yo creo que es casi igual en Perú que en México. Bueno, registra o una patente, una marca y tiene un periodo de vigencia y hay que estarlo cuidando. ¿Sí? Hay que estarlo por lo menos revisando. Pero, la cosa importante es los supuestos sobre los supuestos. En las proyecciones consideramos, siempre debemos considerar la parte del impuesto sobre la renta, inclusive la participación de los trabajos en las utilidades. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, a ver, pues tiene que considerar los impuestos, los impuestos proyectados, los impuestos que se podrán al excedente o los beneficios de amortización para el cesionario. Bueno, cuestión de los intangibles, ¿por qué? Pues porque un intangible, si se reconoce, pues tiene beneficios de amortización. ¿Sí? Y hay una cosa muy importante, por ejemplo, en el caso del pago de los impuestos, cuando proyectamos el estado de resultados, en el estado de resultados juega un papel muy importante la parte de depreciación. Entonces es importante ahí porque dependiendo en el momento, el grado de depresión que tenga cada uno de sus activos que están en el balance, pues eso me puede variar la parte de depreciación y por lo tanto afectar mis resultados y por tanto el flujo de efectivo. ¿Sí? Son esos elementos que también dicen las directrices, ¿sabes? Tengan cuidado con esta parte. Y hay un elemento que considera las directrices que es los intangibles difícil de valorar. Esta es la parte donde ella pone un poco el énfasis, porque a veces, muchas veces todavía hay intangibles que están en proceso de desarrollo, de sus características. El intangible está parcialmente desarrollado, aunque ya, vamos a decir, las normas te indican dos conceptos a partir del cual tú ya puedes reconocer un intangible desarrollado internamente. Cuando el intangible está en la parte de investigación, los gastos por la parte de investigación se deben enviar resultados. Cuando el intangible ya está en la etapa de desarrollo, lo recomendable es que esos gastos se vayan al balance. Muchas empresas no lo hacen porque tienen el beneficio fiscal de llevar al estado de resultados. Pero es que muchas veces no se dan cuenta de lo estratégico que es reconocer oportunamente el desarrollo de un intangible en el balance. Pero bueno, es difícil evaluar un intangible que está parcialmente desarrollado porque todavía no tienes mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser sus beneficios futuros. Y se espera explotar el intangible hasta varios años después. Es parte integral del desarrollo o mejora de otros intangibles. ¿Cómo separarlo? El intangible se explotará de manera novedosa, pero la ausencia de historial de intangibles similares hace que las proyecciones sean inciertas. El intangible que cumple con la definición de difícil evaluación ha sido transferido mediante el pago de una suma global. El intangible se desarrolla bajo un acuerdo de costos compartidos, ¿sí? O acuerdos similares. ¿Sí? Entonces,
siempre hay elementos que le otorgan cierto grado de complejidad a la parte de los intangibles, pero vamos a decir, con la práctica ha sido posible superarlos. Simplemente hay que tener mucho cuidado para dar el soporte adecuado, porque vuelvo a lo mismo, esto siempre hay que considerar en precios de transferencia está la empresa o el grupo multinacional con su estrategia para generar valor y está la autoridad que lo va a revisar y te puede decir, ¿sabes qué? Pues, no, te faltó, te faltó considerar este elemento para tu ingreso acumulable y por lo tanto un ajuste. O este no es deducible y otro ajuste. ¿Sí? Por eso es que tener mucho cuidado en precios de transferencia, tanto las operaciones comunes y corrientes como compraventa de mercancía, arrendamientos, préstamos, etcétera, como con la cuestión de los intangibles. ¿Sí? Señores, este fue mi plática. No sé si ya no sé cuál sea la mecánica, cuál sea la mecánica que siga, pero espero no verlos No, aburridos. si hay alguna pregunta de los participantes, ¿alguno le ha quedado alguna duda? Quisiera hacer alguna consulta al doctor Lizola. A ver, chicos, no sé cuántos están. ¿Alguna pregunta, por favor? No se preocupe. Parece que ha quedado sumamente clara su charla. No, lo que pasa es que digo, a ver, a veces estos Todo claro temas ahí. sí, Sí, son medios complejos y pues sí, o sea, pero para mí lo importante, porque le voy a decir una cosa, no solamente que con esta plática me permitió volver a integrar ciertos conceptos que tenía por ahí dispersos, que los tenía, que se había trabajado para otros elementos, y sobre todo, para mí es importante, sobre todo en el caso de los muchachos que ya están por terminar su carrera, y sobre todo en esas áreas, porque son cosas con las cuales se van a enfrentar ya en el mercado laboral. claro. Y ahorita es muy, Sí, ha hecho una descripción muy detallada de los casos que se pueden presentar y de lo que hay que tener cuidado, ¿no? sí, Espero que la sepan aprovechar. No sé si tienen alguna consulta, por ahí dijeron que ya todo estaba claro en el chat. Hay algunas comunicaciones. Eh, Le agradezco mucho, doctor Lizola, la conferencia. Espero que los chicos la puedan aprovechar. Igual hemos hecho la grabación y las vamos a compartir en el aula. Eh, Nada más agradecerle su participación y a ver si nos vemos en alguna otra oportunidad. Estaremos coordinando de repente un nuevo webinar. claro, pues con mucho gusto y no, yo encontrado, gracias por la oportunidad de participar con la universidad. Muchas gracias. Hasta luego, Buenas noches. hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Chicos, voy a poner nuevamente el estoy poniendo el link de asistencia para los que todavía no se han inscrito. Ok, chicos, buenas noches.